¿Alguna vez tu jefe te ha pedido quedarte hasta tarde por trabajo urgente? Pues a mí me pasaba cada viernes. Pero lo que descubrí esa noche cambió todo para siempre. Soy Carlos, trabajo en una empresa de contabilidad. Mi jefe, el señor Martínez, siempre me pedía quedarme los viernes después de las 8 de la tarde cuando ya no había nadie. Carlos, necesito que te quedes esta noche. Hay unos documentos muy importantes que revisar, me dijo como siempre. Pero esta vez algo era diferente en su mirada. Ya llevaba 3 meses con esta rutina. Cada viernes lo mismo, me quedaba 2 horas extra, él se iba a una reunión y yo revisaba papeles que parecían normales. Mis compañeros empezaron a hacer bromas. Carlos, el señor Martínez te tiene de favorito, decían. Pero yo empezaba a sospechar que algo raro pasaba esos viernes. Esa noche decidí fingir que me iba. Le dije al señor Martínez que tenía una emergencia familiar y que no podía quedarme. Su cara cambió completamente. ¿Emergencia? Pero Carlos, estos documentos son muy importantes. No puedes quedarte aunque sea una hora, insistió nervioso, sudando más de lo normal. Lo siento, señor Martínez, de verdad no puedo, le mentí. Tomé mi chaqueta, mi mochila y me dirigí hacia la salida mientras él me observaba preocupado. Pero no me fui. Me escondí en el baño del segundo piso, esperando a que él pensara que ya no estaba en el edificio. Mi corazón latía muy fuerte. Desde el baño podía escuchar sus pasos en el pasillo. Caminaba de un lado a otro, como si estuviera nervioso. Después de 20 minutos, todo quedó en silencio. Salí del baño muy despacio, tratando de no hacer ruido. Las luces estaban apagadas excepto en su oficina. Había una luz extraña, como azulada. Me acerqué a su oficina por el pasillo lateral, pegándome a la pared. Podía escuchar voces, pero no era solo la suya. Había alguien más ahí dentro. ¿Ya se fue el empleado?, escuché una voz desconocida. Sí, tuve que insistir mucho, pero finalmente se fue, respondió mi jefe con una voz diferente. Mi respiración se aceleró. ¿De qué empleado hablaban? ¿De mí? ¿Por qué era tan importante que me fuera? Decidí acercarme más para escuchar mejor. Me arrastré hasta la ventana de su oficina. Tenía las persianas casi cerradas, pero había un pequeño espacio por donde podía ver un poco del interior. Lo que vi me dejó helado. Mi jefe estaba sentado frente a una computadora con 3 pantallas. En las pantallas había números, gráficos y algo que parecían cuentas bancarias. Pero lo más raro era la otra persona. Un hombre vestido de traje negro, con lentes oscuros, parado detrás de mi jefe mirando las pantallas con mucha atención. Los números de esta semana están bien, dijo el hombre misterioso. Pero necesitamos mover más dinero el próximo viernes. ¿Puedes mantener al empleado ocupado? No va a ser fácil. Carlos está empezando a sospechar. Hoy casi no se queda, respondió mi jefe limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. El hombre se acercó más a mi jefe. Martínez, este negocio nos ha dado mucho dinero. No podemos permitir que un empleado curioso lo arruine todo. Lo sé. Pero Carlos es buen trabajador. No quiero que le pase nada malo, dijo mi jefe con voz temblorosa. ¿De qué negocio hablaban? El hombre puso su mano en el hombro de mi jefe. Solo manténlo ocupado los viernes. No tiene que saber nada. Es por su propio bien, y el tuyo también. Mi cuerpo temblaba. ¿En qué me había metido? ¿Qué tipo de negocio secreto tenía mi jefe? Y lo más importante, ¿estaba yo en peligro? El hombre misterioso se dirigió hacia la puerta. Nos vemos el próximo viernes, Martínez.
Y recuerda, el empleado no debe estar aquí cuando llegue. Tuve que correr al baño para esconderme otra vez. Escuché los pasos del hombre en el pasillo y después el sonido del elevador. Mi jefe seguía en su oficina. Esperé 30 minutos más antes de atreverme a salir. Cuando finalmente salí del baño, vi que mi jefe seguía en su oficina, pero ahora estaba al teléfono. Sí, ya se fue. Todo salió bien esta noche, decía por teléfono. Los documentos están listos para el lunes. Nadie sospecha nada por ahora. Decidí arriesgarme y acercarme más. Tenía que saber de qué documentos hablaba. Me arrastré por el suelo hasta llegar cerca de la puerta de su oficina. El problema es Carlos. Está haciendo demasiadas preguntas últimamente. Ayer me preguntó por qué siempre trabajo los viernes hasta tarde, siguió hablando. No creo que sepa algo específico. Pero es muy observador. La semana pasada me preguntó por qué había tantos carros en el estacionamiento si supuestamente no había nadie. Mi corazón se detuvo. Era cierto, la semana pasada había notado que el estacionamiento tenía más carros de lo normal para un viernes por la noche. Está bien, lo mantendré ocupado. Le daré más trabajo para revisar. Pero si sigue preguntando, tendremos que pensar en otra solución, dijo mi jefe. ¿Otra solución? Eso sonaba muy amenazante. Decidí que era hora de irme antes de que me descubrieran. Pero primero necesitaba una prueba de lo que estaba pasando. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro en la pared. Era pequeña, pero parecía muy segura. ¿Qué tipo de documentos guardaba ahí que eran tan importantes? Saqué mi teléfono y traté de tomar una foto, pero estaba muy oscuro. Necesitaba acercarme más, pero era muy arriesgado. Mi jefe podría verme en cualquier momento. De repente, mi jefe se levantó y caminó hacia la ventana. Me agaché rápidamente, pero creo que alcanzó a ver algo porque se quedó parado ahí por varios minutos. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz alta. Mi respiración se detuvo. Estaba tan cerca que podía escuchar mi propio corazón latiendo muy fuerte. Esperé sin moverme por lo que parecieron horas. Finalmente escuché que mi jefe cerraba la oficina con llave y se iba hacia el elevador. Cuando escuché que el elevador bajaba, salí de mi escondite. Tenía que ver qué había en esa caja fuerte, pero ¿cómo iba a abrirla? Recordé que una vez vi a mi jefe marcar la combinación. Siempre usaba fechas importantes. Decidí probar con su fecha de cumpleaños, 15 de agosto del 73. Carlos observa atentamente la foto en el escritorio y recuerda la fecha de graduación marcada, 18 de junio del 98. Decide probarla en la caja fuerte. Con nerviosismo, ingresa la fecha en el mecanismo de seguridad. Clic. La caja fuerte se abre, el sonido retumba en sus oídos. Carlos contempla los documentos y fotos dentro de la caja con incredulidad. Entre ellos se encuentran grandes sumas de dinero en efectivo. Bajo la luz de su teléfono, Carlos revisa los documentos y descubre transferencias masivas para los viernes por la noche, cantidades incomprensibles. Observa las fotografías de vigilancia. Personas desconocidas son capturadas desprevenidas, un inquietante patrón se forma ante sus ojos. Al abrir una carpeta, Carlos se estremece al encontrar su información personal, dirección, teléfono, fotos familiares. Lee el documento sobre su empleo, empleado, Carlos Mendoza. Nivel de riesgo, medio. Observaciones, muy observador, hace muchas preguntas. Mantener vigilado. Investiga otros documentos de empleados anteriores. 5 nombres, todos marcados como problema resuelto.
Un escalofrío recorre su cuerpo. Carlos se pregunta qué ocurrió con esos empleados y si él podría ser el siguiente en desaparecer sin dejar rastro. Con premura, utiliza su teléfono para fotografiar los documentos, cada segundo cuenta en su huida desesperada. Al fondo de la caja le llama la atención un teléfono especial y una libreta con información bancaria sospechosa. Lavado completado, transferencia exitosa y cliente satisfecho. El negocio turbio de su jefe queda al descubierto. La razón de las noches interminables de trabajo se revela: cubrir los rastros de una red de lavado de dinero. Carlos cierra la caja fuerte y procura dejar todo como estaba. Un ruido del elevador lo sume en pánico. Se esconde en el baño, cámara lista. Escucha voces mientras intenta controlar su respiración agitada. Su jefe y otros revisan el área. Revisen todo, asegúrense de que nadie haya estado aquí. Las palabras resuenan con frialdad. Jefe, encontré algo, una voz anuncia. Huellas cerca de la ventana. Un escalofrío paraliza a Carlos. Busquen en todo el edificio, ordena su jefe. La tensión aumenta, el edificio entero parece un laberinto sin salida. El sonido de pasos resuena por los pasillos, cada vez más intensos. Carlos sabe que pronto llegarán al baño. Sin tiempo para llamar a la policía, se plantea la escalera de emergencia como su única esperanza de escape. Puerta entreabierta, pasillo vacío. Carlos aprovecha la oportunidad para correr hacia la escalera. Ahí está. ¿En la escalera? El grito alarma a Carlos, quien huye por las escaleras, buscando la libertad y la verdad en la noche. Llegué al estacionamiento corriendo como nunca antes en mi vida. Mis llaves temblaban en mis manos mientras trataba de abrir el carro. Los pasos estaban muy cerca. Carlos. Espera. Podemos arreglar esto, gritaba mi jefe desde la entrada del edificio. Pero yo ya sabía que no había nada que arreglar. Había visto demasiado. Logré subir al carro y arrancar justo cuando dos hombres llegaron corriendo. En el espejo vi que mi jefe hablaba por teléfono, probablemente reportando que había escapado. Manejé directo a la estación de policía más cercana. Mis manos temblaban tanto que casi choco 2 veces en el camino. Las fotos en mi teléfono eran mi única protección. Oficial, necesito reportar una operación de lavado de dinero, le dije al policía de turno. Él me miró extraño, pero cuando le mostré las fotos, su expresión cambió completamente. Esto es muy serio, joven. Necesitamos que hable con los detectives especializados en crímenes financieros, me dijo mientras llamaba a sus superiores. Pasé toda la noche en la estación de policía contando mi historia una y otra vez. Los detectives revisaron cada foto, cada detalle de mi testimonio. Señor Mendoza, lo que nos está mostrando es evidencia de una operación muy grande. Su jefe no trabajaba solo, me explicó la detective a cargo del caso. Al día siguiente, cuando fui a trabajar como si nada hubiera pasado, había carros de policía rodeando el edificio. Mi jefe y varias personas estaban siendo arrestadas. Mi jefe me vio desde el carro de policía. Su mirada ya no era la del jefe amable que conocía. Era la mirada de alguien que sabía que su secreto había sido descubierto. Los detectives me explicaron que mi empresa era una fachada. Usaban las cuentas de la empresa para lavar dinero de organizaciones criminales muy peligrosas. Usted tuvo mucha suerte, señor Mendoza. Hemos investigado casos similares donde los empleados que descubrían la verdad simplemente desaparecían, me dijo la detective. Recordé los nombres en el archivo de mi jefe, problema resuelto. Ahora entendía qué había pasado con los otros empleados que trabajaron los viernes antes que yo. Durante el juicio, mi testimonio fue clave para condenar a toda la organización.
Mi jefe fue sentenciado a 15 años de prisión por lavado de dinero y conspiración. La empresa fue cerrada permanentemente. Todos los empleados recibimos ayuda para encontrar nuevos trabajos, aunque algunos nunca se recuperaron del shock de la verdad. 6 meses después, recibí una llamada de la detective. Señor Mendoza, gracias a su valentía, desmantelamos una red que lavaba más de $10 millones al año. También me dijeron que los otros empleados que habían desaparecido habían sido encontrados. Los habían amenazado para que se fueran de la ciudad y mantuvieran el secreto. Ahora trabajo en una empresa nueva, pero nunca olvido esa noche. Cada vez que mi nuevo jefe me pide trabajar tarde, siento un pequeño escalofrío en la espalda. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera escondido esa noche. Probablemente seguiría siendo parte del engaño sin saberlo, o tal vez habría terminado como los otros empleados. La detective me dijo algo que nunca voy a olvidar: a veces la curiosidad puede salvarte la vida, pero también puede ponerte en peligro. Usted tuvo suerte de elegir el lado correcto. Mi consejo para ustedes es simple: si algo en su trabajo no se siente normal, confíen en su instinto. Pero siempre busquen ayuda de las autoridades antes de investigar por su cuenta. Esta historia cambió mi vida para siempre. Aprendí que las personas no siempre son lo que parecen, y que a veces los secretos más grandes están escondidos en los lugares más normales.